Buenas tardes, hermanos, que nuestro Señor bendiga cada hogar que está en este momento presenciando este servicio. Y hermanos, vamos a tener un momento de oración para dar inicio al culto del día de hoy, de este día domingo. Espero que el Señor sea utilizando este servicio para su honra, para su gloria, y que su nombre pueda ser glorificado. Le invito a que podamos tener un pequeño momento de oración. Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por poder tener este momento especial donde podemos apartarnos, reunirnos, Señor, manifestar ante usted nuestras peticiones, expresar, Señor, nuestros agradecimientos. Gracias, Dios, porque durante esta semana usted nos ha cuidado, nos ha bendecido, ha cuidado a las familias de nuestra iglesia, Señor, aquellos hermanos que están tal vez pasando necesidad. Sabemos, Dios, que también su mano ha sido con ellos. Y queremos pedirle en esta hora, Señor, de que se quede con nosotros en este servicio, en su inicio hasta su finalización, Señor, que usted nos cuide y que sea utilizando, Señor, este culto para la honra y gloria suya. Todo lo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este servicio del día de hoy, ¿verdad?, es para glorificar el nombre del Señor. Y como es habitual, vamos a tener un tiempo de alabanzas. Y nuestro hermano Jaime se ha preparado con algunas de ellas, así que voy a pedirle a nuestro hermano Jaime que pueda dirigirnos en algunas alabanzas. Adelante, hermano. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y quiero invitarles a que entonemos el himno número 325, Yo sé a quién he creído. Hermanos, quiero invitarles a que entonemos el himno número 178, Vida Abundante. Vida abundante Jesús ofrece
vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación. Vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Alabado sea nuestro Señor. Bien, agradecemos a nuestro hermano Jaime, que el Señor le bendiga, a usted, a su familia. Muchas gracias por ministrarnos en aquel tiempo de alabanzas e himnos. Y hermanos, quisiera dar algunos avisos. Hay una convocatoria de parte de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile a 40 días de oración y ayuno. Es una convocatoria que se realiza a nivel nacional en todas las iglesias bautistas y nuestra iglesia ha sido designada en una convocatoria de ayuno para el día sábado 13 de junio hasta el día domingo 14 de junio, desde las 21 horas del día sábado hasta las 21 horas del día domingo. Son 24 horas de ayuno y se nos designó en aquel horario para que nosotros podamos estar en oración y ayuno. Así que les invitamos a poder participar de aquella convocatoria. Continuamos orando, hermanos, por las peticiones de nuestra iglesia, por los hermanos más ancianos, por los hermanos que están más expuestos, por los hermanos que están trabajando, por los hermanos que no pueden, estar en sus hogares, sino que deben salir, para que el Señor les bendiga, por nuestros hermanos que están en necesidad, nuestros hermanos sin trabajo. Por todos ellos tengámonos muy presentes en nuestras oraciones. Y vamos a pasar, hermanos, al mensaje, a la predicación de la palabra de Dios. Y le voy a pedir si me puede acompañar con sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13, y vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es una porción de la palabra conocida. De hecho, fue el texto lema, el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fue el texto lema en su momento de la escuela dominical. Lo tuvimos que memorizar en aquella ocasión incluso y aprender algunas cosas de lo que señala aquel texto bíblico. Y al día de hoy queremos acercarnos, hermanos, a esta porción de la palabra y ver qué es lo que dice el Señor el día de hoy en nuestra iglesia. Y quisiera comentarles, hermanos, de que el libro de Hebreos es un interesante libro. Es un libro de la palabra de Dios que tiene enseñanzas muy pertinentes, muy claras, y que se relaciona sobre todo, hermanos, cada vez que usted lea el libro de Hebreos,
relaciónelo inmediatamente de la manera en la cual Jesucristo cumplió toda la palabra del Señor que estaba escrita sobre él en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos intenta mostrarnos de qué manera el Señor cumple con el sacerdocio, cumple con los sacrificios, con el sacerdocio levítico, con el templo. Todos esos detalles, hermanos, se encuentran muy claramente señalados en el libro de Hebreos, de manera que les invitamos a que puedan leer en alguna ocasión el libro de Hebreos, de qué manera se cumple el Antiguo Testamento, las palabras que se encuentran ahí en Jesucristo. Muchas interrogantes son respondidas en esta porción de la palabra de Dios. Y el libro de Hebreos tiene una audiencia que necesitaba ser advertida sobre estas cosas. El libro de Hebreos incluso habla de la apostasía, de cómo hay personas, hermanos, que teniendo cierto conocimiento de la verdad de Dios se apartan. De esos temas habla el libro de Hebreos. De manera que, como decía recién, le invito a que también pueda leerlo con más detalle en su hogar. Y este texto, hermanos, que acabamos de leer, comienza diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creo yo que queda lo suficientemente claro de que el tema que escoge acá el autor de Hebreos, quien es un autor desconocido, no sabemos exactamente quién fue el autor. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo. No queda completamente claro quién fue el autor, pero de lo que sí sabemos es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y comienza hablando de la palabra de Dios. Ese es el tema del día de hoy, la palabra de Dios viva y eficaz. Y quisiera comenzar, hermanos, con el primer punto de lo que se señala acá en este libro. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Decía recién, hermanos, que esta es una defensa, el libro de Hebreos es una defensa al cumplimiento de Cristo respecto a lo que estaba dicho sobre él y el resto de cosas que estaban dichas en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera podemos tener seguridad respecto al cumplimiento en Cristo de estas promesas? Lo podemos tener por seguro porque la palabra de Dios así lo dice, porque es la palabra la que se ha ido cumpliendo. Y comienza diciendo este texto que la palabra de Dios es viva. Y hermanos, no cabe duda de que la palabra de Dios es viva. Usted puede comprobarlo esto desde el principio de la creación. ¿Se recuerda qué es lo que hace el Señor cuando Él crea el universo? ¿Necesitó de elementos adicionales para crearla? De ninguna manera. El Señor creó todo de la nada. No utilizó nada preexistente. No requirió de algo previo, de materia, de nada. El Señor de la nada, utilizando solamente un elemento, creó todo. ¿Y cuál fue el elemento que utiliza Él? ¿Cuál es el atributo que Él despliega para la creación de las cosas? Es precisamente su palabra. Entonces, la palabra de Dios es viva, efectivamente es viva, y es vivificante. Tiene la capacidad para crear realidad, para crear las cosas hechas. ¿Se recuerda incluso lo que le dice el Señor a Lázaro cuando Él lo llama de la tumba? ¿Acaso Lázaro podía resistirse a la palabra de Dios? Él podía decir que no, por el momento no, de ninguna manera. Si el Señor había dicho de que Él debía venir y resucitar, nada en el mundo podía impedirlo. La palabra de Dios es viva y lo podemos comprobar también con una parábola muy conocida. ¿Se recuerda de la parábola del sembrador? El Señor Jesús luego, cuando explica la parábola, dice: la semilla es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la semilla es precisamente un elemento, ¿verdad?, que nosotros sabemos que guarda en él vida. Nosotros sembramos con la semilla y ésta empieza a crecer y da su fruto a su tiempo. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Si la palabra de Dios fuera algo inerte, hermanos, estoy seguro de que sería imposible de que pueda tener la capacidad para vivificar a algo. El mismo salmista dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Verdad? Aquella alabanza que también nosotros entonamos. Pero lo que quiero resaltar es que convierte el alma. La palabra de Dios tiene la capacidad de convertir el alma, tal como lo dice el libro de Romanos, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
El salmista también, en un momento de ansiedad, dice lo siguiente: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Eso es algo importante, hermanos, porque el salmista reconoce su ansiedad, la fragilidad espiritual en la que él vivía, pero él sabe además de que hay un elemento que es capaz de sustentarlo, y eso es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva. No es algo muerto, no es algo inerte, es viva. En segundo lugar, hermanos, dice que la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz. Si la palabra de Dios es viva, ya debiera darnos mucha seguridad. Pero el escritor quiere además asegurarnos de que es eficaz. Y cuando decimos, hermanos, que es eficaz, es algo que nos debiera dar mucha tranquilidad, porque significa de que la palabra de Dios siempre, y hermanos, es realmente siempre, va a cumplir el propósito para el cual fue entregado. No hay ninguna duda de ello. No hay ninguna posibilidad de que la palabra del Señor falle. Siempre cumple el propósito para lo cual fue entregada. Y aún más, es imposible revertir lo que ella dice. Es imposible revertir lo que ella dice. Es eficaz la palabra de Dios. Si el Señor, hermanos, ha inspirado consejo para nosotros, para vivir piadosamente en este mundo, para vivir conforme al agrado de Él, estoy absolutamente seguro, hermanos, de que son consejos buenos para nosotros, que son eficaces para tener una vida conforme a la piedad y conforme a lo que Él ha trazado en su mente. El libro de Isaías dice en Isaías 40:14: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Hermanos, ¿hay acaso alguien en el mundo que pueda aconsejar al Señor, que pueda enseñarle? El Señor tiene mejores ideas que las nuestras, hermanos, y eso es algo que debemos aprender. No hay forma, hermanos, que nuestra creatividad logre sorprender al Señor. El Señor tiene mejores ideas. Él es eficaz en lo que dice. El libro de Números dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice el escritor. El Señor ha hablado y es eficaz lo que Él dice. Es inmutable su consejo. No hay forma de frustrar los planes de Dios. No hay forma de revertir sus escrutinios. Lo que Él dice siempre es algo bueno para nosotros. Lo que Él dice siempre debiera darnos confianza. Y Dios nunca, en ninguna ocasión, hermanos, va a actuar de una manera carnal como lo hacemos nosotros muchas veces, cuando nos dejamos ir por nuestras emociones y hacemos cosas de las cuales más tarde nos terminamos arrepintiendo, ¿verdad? Estoy seguro de que nos pasa muy seguido aquello. Bueno, al Señor no le pasa eso, y eso es algo bueno para nosotros. Nos hace tener confianza, fe en un Dios verdadero. Y el texto, hermanos, continúa diciendo que la palabra de Dios es cortante. Cortante. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero enfocarme, hermanos, en que es cortante la palabra de Dios. Es cortante. Hermanos, y es tan cortante que es capaz de remover, de quebrantar el corazón más endurecido del hombre. Decía recién, hermanos, que la iglesia a la cual le escribe el autor de Hebreos es una iglesia que está pasando por momentos difíciles, donde el autor incluso advierte, decía, respecto a la apostasía. Bueno, él le advierte también de que la palabra de Dios es cortante, de que es capaz de cortar las cosas más difíciles de cortar, de separar las cosas más difíciles de separar entre sí. La palabra de Dios es cortante, y dice que es más cortante que espada de dos filos. La espada de dos filos, estamos hablando de una espada la cual tiene filo en cada lado de la hoja. Es decir, donde sea que la palabra de Dios se mueva, es capaz de cortar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tal vez necesitemos la corrección de la palabra de Dios, que es cortante para ello? Dice que es
capaz de cortar cosas que ninguno de nosotros puede cortar. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Estamos hablando de que la espada del Señor es capaz de cortar aquellas cosas tan delicadas y hacerlo a la perfección. El libro de Ezequiel dice lo siguiente en el capítulo 36: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, para quitar ese corazón de piedra y para poner un corazón nuevo, estamos hablando en un lenguaje figurativo, tal vez un verdadero trasplante de corazón. Pero, hermanos, tenemos un cirujano que es realmente estupendo, que lo hace todo a la perfección y que es capaz de cortar con espada de dos filos aquellas partes y aquellas asperezas más profundas que tengamos en nuestro corazón. Aquello que nosotros decimos que es imposible de cortar, Él es capaz de hacerlo. El texto, en cuarto lugar, dice que la palabra de Dios discierne todo. Discierne todo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el versículo 12. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra que se utiliza para decir manifiesta es la palabra críticos, y donde nosotros obtenemos la palabra crítica. La idea, hermanos, es que el Señor está ante la presencia del Señor toda nuestra vida y que todo ha sido manifestado, todo está, de manifiesto ante Él. Y Él tiene la capacidad de observarlo, de criticar en cierta manera todo lo que somos. Todo ha sido puesto delante de Él. No hay cosa creada que no sea manifiesta ante Él. Donde dice no hay cosa creada, está hablando de todo lo creado, hermanos. En todas las dimensiones, espirituales como también terrenales, todo es manifiesto ante su presencia. Yo no sé, hermanos, si alguna vez se ha preguntado o ha visto en la televisión algún caso mediático, tal vez algún asesinato, algún delito que se ha cometido y que no hay respuesta y que no hay, la justicia no puede hacer más porque no encuentra las pruebas y no se sabe quién es el autor de aquel delito o de algo muy grave. Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos tiene consuelo sobre eso. Lo dice muy claramente, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Pero aún las cosas pequeñas, hermanos, no solamente aquel delito, no solamente aquella infracción a la ley grave. Estamos hablando de nuestros pecados también, de nuestros pecados incluso aquellos que son ocultos, pero que no son ocultos ante la presencia del Señor. La palabra de Dios lo discierne todo. Los pensamientos y las intenciones del corazón, todo ha sido puesto delante de Él. Y Él nos va a juzgar según nuestras obras, dice la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra abierta, hermanos, que se utiliza en este texto es muy interesante. Los comentaristas dicen de que la palabra abierta es la que se utilizaba en el original para tomar a alguien y doblar el cuello. Es como si el texto dijera que nosotros estamos con nuestro cuello expuesto ante el Señor, pero se utilizaba con el cuello abierto, en cierta manera, dispuestos a que el Señor tenga la autoridad para inclusive quitarnos la vida. A ese nivel estamos doblados ante la presencia del Señor. Nuestro cuello, hermanos, está doblado ante la palabra de Dios, ante su presencia. Y ella es capaz de cortar, como con espada de dos filos, todos nuestros pensamientos. El Señor, cuando vino acá a la tierra, vino como un Salvador, vino como aquel que venía a entregar salvación al mundo, para que todos podamos creer en Él y acceder a aquella salvación gratuita por la fe.
La palabra de Dios dice que llegará el día donde el Señor va a venir acá a la tierra, pero ya no va a venir con el afán de entregar salvación a la misma manera que lo hizo en su primera venida. En su segunda venida, dice la palabra de Dios, que saldrá una espada de su boca y con ella herirá y juzgará las naciones de la tierra. Con esa misma espada el Señor juzgará. Quisiera finalizar, hermanos, con un comentario. Dice lo siguiente: en el día postrero los pecadores le pedirán a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y ocultadnos del rostro de aquel que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero. En el juicio final cada cual deberá dar cuenta de sí mismo, pero solamente los que están en Cristo Jesús oirán la palabra liberadora: absuelto. Hermanos, no hay ninguna excusa que le podamos dar a Dios. Todas las cosas están en su presencia. No hay forma en la cual podamos ocultarnos de Él. Él tiene la visión de todo lo que existe. Todo ha sido puesto delante de sus ojos. Somos cartas abiertas. Y es por eso que invitamos a aquella persona que todavía no cree en el Señor de que crea en Él, para que pueda escuchar en aquel día aquella palabra: absuelto. Vamos a orar y finalizamos agradeciendo también por su audiencia, porque ha podido también presenciar este servicio. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por poder acercarnos un momento más en tu palabra, y Dios, que la bendición de ella pueda alcanzar cada familia, cada hermano que en este momento nos está escuchando. Que tu gracia, Señor, alcance a aquellas personas que todavía no tienen un compromiso real con Él. Y gracias, Dios, por el privilegio de poder acercarnos a ella, aprender, por cantar, por orar, por todo, Señor. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.